Buenos días amigos, amigas, estamos en esta hermosa mañana, el sábado 14 de noviembre, ya vamos a la mitad del mes y habíamos comentado que el día de hoy iniciaríamos la lectura del libro de Daniel, un libro hermoso. Yo le invito a que usted no se despegue ni de la lectura de su Biblia en el libro de Daniel, ni de estos devocionales, porque juntos vamos a meditar, a reflexionar y a aprender de este joven que Dios usó para bendecir a su nación. Y dice así en el capítulo 1 del libro de Daniel: durante el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquim y que también cayera en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Para quienes nos siguieron en los meses de septiembre y octubre, estuvimos revisando lo que escribía el profeta Jeremías, y el contenido de su profecía siempre fue una advertencia al pueblo de Dios, al pueblo judío, sobre la conquista que finalmente haría el rey Nabucodonosor del imperio babilónico sobre ellos. Y bueno, justamente Daniel arranca cuando Daniel llega a Babilonia. Los expertos han dicho que probablemente Daniel era un jovencito, era un adolescente, probablemente 17 años. Y Daniel va a estar los 70 años que duró el pueblo judío en Babilonia hasta que llegó el gran conquistador persa, Ciro. Es entonces cuando termina la historia de Daniel. Y bueno, lo que vemos aquí es que el rey Nabucodonosor tomó para sí los utensilios de la casa del Señor, y además, dice el versículo 3, ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, de entre los israelitas de la familia real, que trajera a jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor también ordenó que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que les servían a él, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Anías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entendemos que era parte del cautiverio el que el conquistador tomaba parte del linaje real del pueblo a que él conquistaba para prepararlo, entrenarlo y fortalecer su imperio. Y fue el caso de lo que hizo con estos jóvenes. Entendemos también por el contexto en el que lo leemos, Aspenaz era el jefe del servicio en el palacio, y sabemos que era un eunuco. Y por lo tanto entendemos que Daniel y sus amigos también fueron hechos eunucos. No lo dice claramente el texto, pero lo suponemos porque nunca supimos de la familia de Daniel ni de sus amigos, y entendemos que ellos fueron dedicados a servir al rey de Babilonia. Y sin duda alguna que Daniel y sus amigos fueron instrumentos de Dios ante este rey, poderoso rey. Y el rey Nabucodonosor dio una indicación. Dijo que fueran tratados con lo mejor y que les dieran de la misma comida y de lo mismo que el rey comía y bebía para estos jóvenes. Pero dice en el versículo 8 que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio del palacio que no se le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel. Y aquí inicia una hermosa historia desde el primer capítulo, porque Daniel era un hombre muy especial. Dios había puesto en él un corazón muy noble, muy dispuesto, muy creyente en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de los israelitas. Y desde el momento en que Daniel es puesto junto con los caldeos para recibir su educación y ser formado con ellos, Daniel sabía que él no era igual que ellos. Podía aprender su lenguaje, podía aprender su literatura, pero él debería mantenerse marcando una diferencia. Y como él lo marca, es precisamente absteniéndose de la comida y de la bebida del rey.
En primera, porque de acuerdo con la ley mosaica, los judíos tenían muchas restricciones en cuanto a su alimentación. Y segundo, que Daniel quería marcar la diferencia respecto de su presencia en el palacio. Y lo que vemos en Daniel es que él está mostrando un carácter valiente, está mostrando determinación, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y al decir de Pablo, cuando le habla a los cristianos y nos dice que no nos conformemos a este siglo, bueno, Daniel no se conformó al contexto, a la cultura, al mundo en el que él ahora estaba. Tal vez una primera reflexión que tenemos para nosotros es: ¿y nosotros cómo nos comportamos en el mundo donde estamos? Se habla de los camaleones junto con otros animalitos del reino animal que se mimetizan, se hacen a la forma del mundo donde están. Primera para salvaguardar su vida y por otras razones. Pero en nuestro caso, que somos hijos de Dios, nosotros tenemos el llamado, al igual que Daniel, a marcar una diferencia. Y básicamente dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Esto es una evidencia de una identidad clara, de saber quiénes somos y de saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Daniel tenía muy claro, no ocupó ese dicho mexicano que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Daniel sabía que estaba entre los caldeos. Inclusive dice que el jefe del servicio, Aspenaz, le cambió sus nombres, le cambió su nombre hebreo por un nombre caldeo. A Daniel le puso Belsasar, que era un nombre caldeo. Queridos amigos, esta es una hermosa historia porque Daniel es un varón, es un jovencito de 17 años que se dejó ser un instrumento de Dios y ser un ejemplo, una evidencia de alguien que era creyente en el Dios vivo y verdadero. Dice el mismo capítulo, versículo 11, que Daniel entonces habló con el mayordomo, a quien era el jefe del servicio, y le dijo: ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber agua. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. A estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Queridos hermanos, aquí tenemos una manera muy práctica de entender lo que leíamos de Pablo, que es la santificación. ¿Se acuerda que yo le ponía el ejemplo de las playeras en el caso de los equipos de fútbol? Usted es de un equipo y porta una playera, se cambia de equipo y se cambia la playera. Bueno, Daniel llevaba su playera de un judío, de un hijo del Dios viviente. Y Daniel, junto con sus amigos, fueron llevados a Babilonia en cautiverio, pero él no se quitó su playera, él sabía quién era. Y quiso ser congruente con lo que creía, con lo que había aprendido de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, y él propuso en su corazón ser valiente, de un carácter determinante, y de una manera muy amable habló con el jefe del servicio para inclusive para retarlo a una prueba por 10 días. Y lo que vemos es que al final, Dios, viendo este carácter decidido de Daniel, Dios le bendice dándole todo conocimiento, haciéndoles personas inteligentes, y a Daniel en particular le da la capacidad de entender los sueños, las visiones y de interpretarla, que lo vamos a ver en días siguientes, unas cosas hermosas que están pasando en la vida de Daniel y cómo Dios lo usa para interpelar con Nabucodonosor, este gran rey, gran emperador de este gran imperio que conquistó al pueblo judío y a muchos más, y cómo Dios va a hablarle a Nabucodonosor para hacerle sentir su soberanía y su poder. Queridos amigos, la reflexión del día de hoy: nosotros quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Estamos portando la camiseta de un hijo de Dios y somos capaces de no conformarnos a este mundo. Proponemos en nuestro corazón ser distintos, marcar la diferencia, porque cuando nos dejamos llevar a la manera como los demás lo acostumbran, porque no se enojen, por conservar amigos, por hacer negocios, y hacemos cosas que corrompen nuestro corazón, que corrompen nuestra fe, es ahí donde Dios no está enviando su bendición. Dios ha prometido bendecirnos siempre y cuando nos mantengamos obedientes y fieles en amor a Él.
Jesucristo lo que nos enseñó es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ese amar a Dios nos va a llevar a mantenernos fieles con Él, a no conformarnos a los usos y costumbres de la gente que nos rodea. Nos va a llevar a marcar la diferencia. Querido amigo, yo te invito a que tú propongas en tu corazón ser diferente, a vivir diferente, a marcar la diferencia ahí donde estás. ¿Qué te parece si oramos en esta hermosa mañana? Padre Celestial, gracias por la vida de Daniel, porque nos da un ejemplo de un carácter decidido, de una persona que sabe lo que tiene que hacer porque cree en ti y se propuso en su corazón no contaminarse de aquello que estaba a su alcance. De igual manera queremos rogar, Señor, para nosotros, danos la sabiduría de poder hacerlo igual, de no dejarnos llevar por la corriente, de no ser como los camaleones que se mimetizan con su medio ambiente a fin de conservar amistades, familia, negocios. Al contrario, Señor, permítenos ser fieles a ti, identificarnos como hijos tuyos, sabiendo que hemos sido apartados para vivir como tú nos mandas. Yo ruego, Señor, por las personas que miran este video, dales fuerza en su corazón, dale carácter decidido. Si ellos están dudosos, si ellos han caído en el juego de las personas que les rodean, yo te ruego, Señor, dale un carácter fuerte, dale una fuerza de voluntad para que pueda, Señor, poder vivir identificado plenamente como un hijo tuyo. Y hoy es sábado, Señor, danos tu bendición, danos el descanso en este fin de semana y que mañana podamos rendirte la adoración que solamente tú mereces. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ha sido un poquito rápido poder resumir este primer capítulo de Daniel. Mañana no tendremos devocional, nos veremos el día lunes. Por favor, lea usted en su Biblia capítulo 1 completo de Daniel y empiece con el capítulo 2 para que meditemos en ella el lunes. Mañana domingo a las 11 tenemos nuestra reunión dominical y empezamos una nueva serie de predicaciones que se llama Caminemos Juntos. Y el día de mañana es reenfocarnos para reiniciar. Estamos en un proceso importante en Península Viva. Mañana usted verá en nuestra transmisión algunas sorpresas que ya estamos haciendo, pero le invitamos a que se sume con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo en su iglesia Península Viva. Nos vemos el día de mañana.